Al evento de hoy. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Pues buenos días, una disculpa antes que nada por iniciar a esta hora. Pues vamos a empezar con el tema del cierre fiscal. Vamos a hablar de la contabilidad, de los ingresos, de las deducciones, de las conciliaciones entre CFDIs emitidos, recibidos, contra los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. Vamos a hablar de las pérdidas fiscales, de los cambios a la PTU con la reforma que se dio en cuanto en materia de subcontratación, en el tope que se estableció en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que pues obviamente va a afectar la provisión de la PTU en la declaración anual, va a afectar el cálculo, pues obviamente dependiendo de la provisión, pues va a afectar el cálculo de las cuentas fiscales en ese sentido, y pues hablaremos también del tema de los pagos provisionales y los cuidados que tenemos que tener. Obviamente ya sabemos que si los pagos provisionales no están bien, pues los ingresos también van a tener que corregirse, aunque sí hay diferencias entre los pagos provisionales y la declaración anual, ¿no? Entre los ingresos y la declaración anual. Si les parece, empezamos entonces con el tema de la contabilidad electrónica. Nosotros sabemos que el artículo 28 es el que regula la contabilidad electrónica. Déjenme aumentar el tamaño, por favor, de la letra para que se vea un poquito mejor. Entonces, el artículo 28 del Código Fiscal regula lo que es la contabilidad electrónica, y en este caso pues se establece qué es lo que le integra: los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios, métodos de evaluación de inventarios, discos y cintas, equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y todos los registros, toda la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, toda la documentación e información relacionada al cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite ingresos y deducciones que establezcan otras leyes. Y es el reglamento en el artículo 33, apartado A, el que establece qué es lo que integra ya a manera detallada la contabilidad electrónica. Y en este caso lo que establece es, déjenme ver aquí que un poquito mejor, bueno, establece los documentos que integran la contabilidad electrónica. Obviamente estamos hablando, pues, el catálogo de cuentas que debimos enviar al SAT. Creo que ahí ese es nuestro primer punto de error. Generalmente mandamos el primer catálogo de cuentas cuando tuvimos la obligación inicial de enviar la contabilidad electrónica, pero yo les preguntaría si ustedes han estado modificando su catálogo de cuentas, que seguramente así ha sido, y si han estado enviando nuevamente al SAT el catálogo de cuentas actualizado. Claro que aquí hay que considerar que lo que establecen es que el catálogo de cuentas a nivel de cuenta de mayor y subcuenta de primer nivel. Si eso no se ha movido, no hay problema, pero si se han movido las cuentas de mayor o las subcuentas de primer nivel, entonces tuvimos que haber enviado un catálogo de cuentas actualizado al SAT a través de internet. Ese sería el primer punto. El segundo punto, pues bueno, obviamente tener la contabilidad actualizada, que ahorita vamos a hablar ya del detalle de las pólizas, que son los cuidados que tenemos que tener. Tenemos que tener los avisos, solicitudes de inscripción al RFC. Ahorita con el tema de la carta aporte, que pues prácticamente ya entra en vigor en diciembre, y tenemos un periodo de transición de un mes al 1 de enero, sabemos que pues vamos a estar manejando ahora sí ya lo que son domicilios. Muchas veces la empresa tiene sucursales que no ha manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, locales o sucursales que no han manifestado al Registro Federal de Contribuyentes. Y con el tema de la carta aporte, pues esto se vuelve más complicado, porque ahora sí, con el manejo de esta carta aporte van a ver cuál es el movimiento de las mercancías, de qué lugar llegan, a qué lugar van. Entonces ahí tenemos que revisar que los domicilios que estemos utilizando para el manejo de mercancías sí estén manifestados al Registro Federal de Contribuyentes, porque si no vamos a tener una inconsistencia entre el manejo de las mercancías y los datos manifestados al RFC.
Obviamente tenemos que tener todas las declaraciones anuales, informativas, mensuales, de pagos provisionales, cualquier declaración que estemos obligados a presentar ante el SAT. Bueno, en materia fiscal, no nada más ante el SAT, sino también el Seguro Social, cualquier declaración que haya que presentar en materia local, etcétera, ¿no? Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones bancarias. Aquí el tema es, tenemos las conciliaciones al día, las conciliaciones bancarias al día, dice, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a inversiones, tarjetas de crédito, débito o servicios del contribuyente, monederos electrónicos para el pago de combustible y vales de despensa que se otorguen a los trabajadores del contribuyente. Entonces, en teoría tenemos que tener todos estos estados de cuenta, los estados de cuenta de monederos electrónicos, de las tarjetas de crédito, débito, de los estados de cuenta bancarios, y todo tiene que estar conciliado con los datos que arroja la contabilidad. Entonces, las conciliaciones bancarias van más allá de los simples estados de cuenta bancarios. Estamos hablando de cuentas de bancos, de cuentas de inversiones, de tarjetas, cualquier tipo de tarjeta y cualquier tipo de tarjeta con monedero electrónico, ¿no? Que eso también incluye estas conciliaciones que tenemos que tener, además de tener los estados de cuenta, ¿no? Las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente. ¿Cuántas empresas no conocemos que no tienen elaborados sus títulos accionarios, no los tienen elaborados? Es obligatorio en materia fiscal tener estas acciones elaboradas. Bueno, aparte de que en la materia mercantil, pues también es obligatorio tener el registro de socios y accionistas. Nosotros nos sorprendimos cuando en materia fiscal nos pidieron que actualizáramos la base de datos de los accionistas de la empresa, pero esto nació antes en materia mercantil. Esta obligación se incluyó primero en la Ley General de Sociedades Mercantiles y se tenía que cumplir antes de lo que se estableció en materia fiscal, se tenía que cumplir dando esta información al SPM, al Sistema de Publicaciones Mercantiles de la Secretaría de Economía, que incluso antes que en la materia fiscal, antes que en el Código, se estableció esa obligación en materia mercantil. Entonces, recuerden que tienen que tener actualizados los datos de las personas que forman el capital de la empresa, que son los tenedores de los títulos representativos del capital de la empresa, y que esto tiene que estar informado en la Secretaría de Economía y en el Servicio de Administración Tributaria. Además, tienen que estar elaborados los títulos accionarios. Déjenme bajar este volumen porque no vaya a darnos una sorpresa. Entonces, además, los títulos tienen que estar elaborados. Entonces, es algo que es parte de la contabilidad para efectos fiscales. Obviamente, pues esto tiene que ser consistente con lo que se informa a la Secretaría de Economía. Tenemos que tener también todos los expedientes de los trabajadores, toda la información relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados, pues obviamente sus documentos, su contrato de trabajo. Recuerden que el contrato de trabajo la falta de contrato de trabajo perjudica más al patrón que al trabajador, porque todo lo que el trabajador declare se considera en principio como cierto, a menos que el patrón lo pueda desvirtuar. Entonces necesitamos tener los contratos de trabajo, los documentos, las altas al Seguro Social, el pago de las cuotas de seguridad social, todos los documentos de los trabajadores. Tenemos que también tener la documentación de importaciones y exportaciones en materia aduanera y comercio exterior, todos los pedimentos, etcétera, todo lo que gira en torno a la materia aduanera. Y toda la documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades que deban asentarse en los sistemas de control y verificación internos. Aquí el 28 del Código, pues no nada más establece qué es lo que integra la contabilidad, sino también cómo deben ser los asientos contables. Entonces, primero yo les diría, tenemos que dar palomita a todo lo que acabamos de mencionar.
todos los estados de cuenta los tenemos las conciliaciones bancarias de todos esos estados de cuenta, tenemos los títulos accionarios, tenemos todos los avisos actualizados al Registro Federal de Contribuyentes, tenemos toda la documentación de los trabajadores que nos prestaron servicios en este año, en fin, todo esto, los libros de actas actualizados, dimos los avisos que se consideraron necesarios al sistema de publicaciones de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía. Si pagamos dividendos, tenemos el acta de asamblea donde se decretaron los dividendos y antes de eso tenemos el acta de asamblea donde se aprobaron los estados financieros en los que arrojaban las utilidades que se distribuyeron vía dividendos. Se manifestaron estas actas de asamblea al sistema de publicaciones mercantiles de la Secretaría de Economía. Tenemos los acuses de presentar la información de la integración del capital, de quiénes son los accionistas actualmente de las empresas, tanto en materia mercantil como en materia fiscal. Todo eso ya lo hemos hecho porque eso es parte de lo que establece, de lo que conforma la contabilidad para efectos fiscales. Entonces hay que revisar que hayamos cumplido con todas estas condiciones. Es muy común que digamos, pues hay que repartir dividendos, si tenemos cuenta de utilidad fiscal neta, la cuenta está perfectamente calculada, pero resulta que no hacemos las actas de asamblea, que no ingresamos esa información al sistema de publicaciones mercantiles de la Secretaría de Economía, que no tenemos actualizados los datos de los accionistas, los nombres de los accionistas que integran, que son tenedores del 100% del capital de la empresa, ni en materia mercantil o tampoco en materia fiscal, en fin, que no tengo elaborados los títulos. Entonces, ¿cómo reparto dividendos si me falta todo esto, no? Recuerden que los accionistas que tienen derecho al cobro de dividendos son quienes aparezcan inscritos en el registro de socios o accionistas que lleve para tal efecto la empresa. Este registro se lleva en términos del artículo 129, 127 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y su contenido se informa ya desde hace algunos años a la Secretaría de Economía a través del sistema de publicaciones mercantiles. Y bueno, tenemos que revisar que hayamos hecho las pólizas con todos los requisitos que establece el artículo 28, que bueno, el artículo 28 nos remite, el 28 del Código, nos remite al reglamento del Código Fiscal de la Federación y ahí estamos hablando del artículo 33, igual del reglamento, pero es el apartado B del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Entonces, aquí lo primero pues, es que los asientos tienen que ser analíticos, tienen que haberse hecho en el mes en el que se realizaron las operaciones y solo vía el reglamento nos permiten un atraso de 5 días, vía la miscelánea nos permiten un atraso de hasta un mes en el registro contable, pero tiene que estar al día la contabilidad, ¿no? Entonces tienen que registrarse de manera descriptiva y en orden cronológico todas las operaciones y obviamente aquí debemos agregarle a cada registro los datos del UID, del comprobante fiscal, pero no es lo único que tenemos que hacer en este caso. Tenemos que cumplir con otras obligaciones en materia de registro contable. Entonces aquí tenemos, de entrada el reglamento mismo establece que cada operación, acto o actividad se debe relacionar con los folios de los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria para que puedan identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones y tasas, las operaciones, actos, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades que no estén sujetas al pago de contribuciones. Y esta identificación del UID en las pólizas no se queda únicamente en las pólizas. En el papel de trabajo de la deducción de inversiones para efectos fiscales, también se tiene que relacionar el folio fiscal del comprobante que ampara la compra del activo fijo o del inmueble o de lo que sea, tiene que venir el folio fiscal en el papel de trabajo de la deducción de inversiones. O sea, no nada más es incluirlo en las pólizas, sino también hay que incluirlo en los papeles de trabajo de la deducción de inversiones. Entonces, en este caso,
Es obligatorio, muchas veces los papeles de trabajo no cumplen con este requisito y pues en una revisión, si el que me revisa quisiera ser más papista que el Papa, pues sí me podría decir que por la falta del folio fiscal en el papel de trabajo de la deducción de inversiones, pues esta deducción no estaría debidamente registrada en contabilidad y entonces no cumpliría el requisito para ser deducible que establece el 27 fracción cuarta de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, recordemos que el tema de la contabilidad es medular para efectos de que las deducciones puedan aplicarse sin excepción, que por lo menos por la falta de, que por cumplimiento de requisitos no quede, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener las pólizas en términos de lo que establece el reglamento del código y los papeles de trabajo de la deducción de inversiones. Aquí en el reglamento del código viene la descripción del papel de trabajo de la deducción de inversiones y dice que debe relacionarse las inversiones realizadas con la documentación comprobatoria o con los comprobantes fiscales para que pueda precisarse la fecha de adquisición del bien, su descripción, el monto original de la inversión, el porciento de deducción, el importe de la deducción anual, así como la fecha de inicio de la deducción. Y pues les damos la bienvenida a nuestros amigos de Facebook, les agradecemos que se conecten, nos da mucho gusto. Saludos a Pati García Olivares desde Michoacán, desde Hidalgo, Michoacán. A Esteban Elizalde, muchas gracias por sus comentarios y sus buenos deseos. Primitivo de Jesús, buenos días también. A Julio Barrios, pues muchas gracias por sus buenos deseos. Y bueno, pues ya saben que aquí vamos a tratar de responder sus preguntas en este caso y también para nuestra membresía vamos a tratar de responder las preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, entonces les decía, revisar que el papel de trabajo de la deducción de inversiones esté correctamente elaborado. Tenemos unas preguntas de Janet. Dice, no entiendo a qué se refiere con la conciliación de monederos electrónicos que se le... Sí, ahí yo estaría de acuerdo con usted, Janet, en la conciliación de monederos electrónicos que les dan a los trabajadores. Pues yo creo que solo sería cuando estuvieran en poder de la empresa, porque si ya están a favor, ya se le entregaron a los vales de despensa a los trabajadores, pues ahí la empresa no tiene nada que hacer. Probablemente nada más mientras la empresa los mantuviera en su poder antes de la entrega, pues sería lo único. Diana, buenos días. Si soy una sociedad civil que da asesorías, ¿tengo la obligación de hacer actas de asamblea? Bueno, sí, en este caso se rige por el Código Civil de cada entidad federativa. Cada entidad federativa regula las sociedades civiles, en sus códigos civiles. Habría que ver las obligaciones que establece el Código Civil de su entidad federativa para ver qué establece en este caso. Sí se tendrían que hacer pues las actas de asamblea básicas, yo creo que como una parte de la vida de la sociedad. Obviamente no se le aplican todas las obligaciones en materia mercantil. Obviamente usted no tendría que subir toda esa información al registro, al sistema de publicaciones mercantiles de la Secretaría de Economía. Esto es para sociedades mercantiles, pero sí tendría que ver qué obligaciones establece su Código Civil, el Código Civil de la entidad federativa de que se trate en este caso. Bueno, entonces creo que no tenemos ninguna otra pregunta hasta ahorita. De todas maneras, abrir el otro. Permítanme un segundo para seguir a los de Facebook, por lo menos en esta hora. Ya, sí, no parece que no tenemos ningún pregunta. Saludos a Benjamín, a Julio Barrios, a Bella Blue, a Jesús Fernando. Pues bueno, aquí los tenemos. Entonces, tenemos que tener la deducción de inversiones, nuestro papel de trabajo con el folio fiscal de las compras de activo fijo. Obviamente, tenemos que elaborar estados financieros. Aquí hay un error, hay inconsistencias entre el reglamento del código y las normas de información financiera. Todavía siguen hablando, sí hablan de los 4 estados financieros básicos, del estado de posición financiera, del estado de resultados, del estado de variaciones al capital contable, pero hablan en lugar del estado de flujos de efectivo, hablan del de origen y aplicación de recursos, que ese es un error del reglamento del código.
Y bueno, y también algo que se establece en este caso, que es obligatorio hacer notas a los estados financieros. Entonces, son obligatorios los 4 estados financieros básicos y son obligatorias las notas a los estados financieros. Entonces, hay que tener en consideración esta obligación, que no nada más es mercantil, es también fiscal. Y a mí ya me tocó el caso de una amiga, una conocida, que el cliente no le quería pagar, ella lo demandó y el cliente le respondió que ya no le había presentado los 4 estados financieros básicos, nada más el estado de resultados y el estado de posición financiera, que por lo tanto el trabajo no estaba completo. Entonces, pues hay que cumplir con las normas de información financiera y con esta obligación en materia fiscal. Obviamente tenemos que tener todos los datos correctos, tanto de saldos a favor, registrar bien los estímulos fiscales, los subsidios que en su caso tengamos. Y bueno, en materia de inventarios, dice que tenemos que identificar los bienes, distinguiendo entre los adquiridos y los producidos. Entonces tenemos que separar las mercancías, de materias primas, producción en proceso y producto terminado. Entonces serían los 4, ¿no? Dice los correspondientes a materias primas, productos terminados o semiterminados, los enajenados, los destinados a donación y en su caso los destruidos, que recordemos que para destruir inventarios tenemos que dar aviso al Servicio de Administración Tributaria. No es algo así que se pueda tirar y nada más, tenemos que dar el aviso de destrucción de inventarios al SAT y en su caso ofrecerlos en donación antes de su destrucción a los bancos de alimentos y medicinas y esto se hace a través de la página del SAT. Entonces, en este caso, el tema de los inventarios es un tema pues importante que se lleve de manera correcta. Y ahí hay otra disposición que no está aquí, pero está en el catálogo de códigos agrupadores del SAT. Cuando nosotros tenemos mercancía en nuestro poder, que no es mercancía nuestra, que está en consignación, en el catálogo de cuentas, en el rubro de inventarios, ahí debe venir la mercancía en consignación. Pero si nosotros tenemos también mercancía que hayamos entregado a un tercero, no sé, a lo mejor nosotros fabricamos lámparas y entonces convenimos con una tienda de muebles que le vamos a dar nuestras lámparas en consignación y que pues cuando el cliente se interese en alguna lámpara, la tienda nos va a comprar la lámpara y ellos se lo van a vender al cliente. Es decir, en el momento en que el cliente compra la lámpara en la tienda me está comprando la lámpara a mí. Pero toda la mercancía, todas las lámparas que están en exhibición en la tienda siguen siendo mías mientras no se vendan a los clientes. Entonces, esa mercancía que está en consignación, que está tenemos aquí dos temas. La mercancía que es mía y que está con un tercero, que esa se registra en el rubro de inventarios, y por otro lado, la mercancía que no es mía, pero que la tengo en mi poder porque me la dio un tercero para tenerla en consignación, para que la muestre a los clientes, para que la exhiba, etcétera, que esa se maneja en cuentas de orden. Entonces, tengo que tener bien identificado lo que es de mi propiedad, que no está en mi almacén y que está en poder de terceros, y eso lo tengo registrado en mi cuenta de inventarios, en el rubro de mercancías en consignación, porque es mía. Y tengo que tener identificado en cuentas de orden la mercancía que no es mía, pero que la tengo yo porque la tengo en consignación. En una revisión, pues tanto si me sobra mercancía como si me falta mercancía, puedo tener una presunción de ingresos en ese caso. El SAT puede determinar que tengo un ingreso omitido en ese caso y puede determinarme un crédito fiscal, pues no nada más para efectos del impuesto al valor agregado, sino también para efectos del impuesto sobre la renta. Y obviamente tengo que tener bien documentados los traslados de mercancía de una sucursal a otra a través de los CFDIs de traslado, que no tienen efectos fiscales, que no tienen efectos de ingreso ni de deducción, pero cuando se trasladan de la bodega de Puebla a la bodega de Cuernavaca, todo tiene que ir acompañado de un CFDI tipo
traslado en ese caso. Y obviamente estas salidas del almacén y entradas al almacén, estas salidas o entradas por traspaso entre almacenes, pues tienen que estar acompañados, en su caso, por este CFDI tipo traslado, cuando estamos hablando de bodegas que físicamente pues están distantes una de la otra, ¿no? Entonces es importante haber cumplido con estas condiciones. Aquí ya se me atoró esto. ¿No tenemos ninguna pregunta? Sí, perdón, déjenme ver. Me salió esto. A ver, tenemos pregunta de Francisco. La información que se necesita para la deducción de inversiones. Si esto está en el artículo 33, apartado B del reglamento del Código Fiscal de la Federación, pero dice permitir la identificación de las inversiones realizadas, relacionándolas con la documentación comprobatoria o con los comprobantes fiscales, de tal forma que pueda precisarse, ahí viene, fecha de adquisición, obviamente la descripción de la inversión, monto original, porcentaje de deducción y el importe de la deducción anual. Claro que ahí en el importe de la deducción anual pues tendríamos que tener las columnas para el INPC de la fecha de adquisición, el INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio y el factor de actualización. Y también tenemos que tener la fecha de inicio de la deducción. Y entonces, como uno de los datos adicionales que tiene que tener el papel de trabajo es una columna para el UID, el folio fiscal, ya puede ser un UID, si es que es pues un producto que se compró de 2014 para adelante, o puede ser un folio fiscal de los anteriores, de los CFDs o de los comprobantes de papel, pero de ese dato tiene que venir en el papel de trabajo de la deducción de inversiones. Juana, ¿qué asiento contable se debe hacer para el pago de dividendos si proviene de CUFIN y si no proviene de CUFIN, si es el mismo asiento? En este caso, bueno, primero obviamente tenemos que tener el acta de asamblea, que es el documento, la documentación comprobatoria que va a venir de entrada como para el registro inicial. Y entonces se va a hacer un cargo a resultados acumulados, a la cuenta de resultados acumulados en el capital contable, con un abono a dividendos por pagar, que es una cuenta de pasivo. Y cuando se pague, pues se va a hacer un cargo a dividendos por pagar, con abono a bancos, con abono en su caso al ISR retenido por dividendos por pagar. Ese sería de entrada del asiento. En el caso de la CUFIN, bueno, esto es en el caso de que provenga de CUFIN, ¿no? Digamos, nada más hubo en su caso la retención al accionista y entonces sería cargo a dividendos por pagar con abono a bancos, con abono al ISR retenido. Claro que si hay retención, aparte del acta de asamblea, tengo que tener como documentación comprobatoria, en ese momento tengo que tener de preferencia en ese momento, aunque las reglas de miscelánea dicen que se pueden hacer hasta enero a más tardar, pero lo ideal sería que sería en el momento de pago de dividendos se hiciera el CFDI de retenciones, para que yo tenga entonces el comprobante del registro del ISR retenido en el abono a los impuestos retenidos, acompañado del folio fiscal, del CFDI de retenciones con el que se documenta esa retención, Juana. Entonces son dos documentos, acta de asamblea, donde se aprueban los estados financieros y se decreta la distribución de dividendos, y el CFDI de retenciones. Y obviamente cuando se hace el pago, pues puede ser con cheque, de hecho lo que marca la ley es cheque nominativo no negociable. Normalmente pues también se utiliza la transferencia electrónica de fondos, pero tiene que ser a la cuenta del accionista, y eso sería, digamos, el acompañamiento en ese caso. Ahora, eso sería en las cuentas de la balanza. En las cuentas de orden, pues ahí sí tendríamos que hacer una disminución en las cuentas de orden, que va a ser entre las cuentas acreedoras y deudoras de orden, del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta, pues ahí tendríamos que cargar a la cuenta de naturaleza acreedora con abono a la cuenta de naturaleza deudora. Ahora, si en su caso el dividendo no proviniera de CUFIN, en ese caso, además de que, bueno, igual se carga resultados acumulados en el capital contable con abono a dividendos por pagar para hacer la provisión,
el registro del pasivo más que provisión, y cuando se paga, pues el cargo al capital contable, a dividendos por pagar, con abono a bancos, con abono al impuesto retenido, y en su caso, pues también tendríamos que cargar, en su caso, con abono a bancos, el pago del impuesto sobre la renta diferido, que llega el momento del pago porque se distribuyen dividendos que no provienen de CUFIN, si es que tiene registrado ese impuesto diferido. Si no lo tiene registrado y se genera un ISR que tenga que pagar la empresa porque los dividendos no provienen de CUFIN, pues entonces tendría que cargar a resultados ese ISR en la cuenta de ISR a cargo de la empresa con abono pues a ISR por pagar, y ya cuando se pague el cargo al ISR por pagar con abono a bancos. Entonces, espero que haya quedado claro, Juana. Dice, ¿qué asiento contable realizar para la provisión de primas de antigüedad para trabajadores y posteriormente qué hacer cuando se entrega al trabajador? Bueno, en este caso, pues sí, como los trabajadores que ya tienen, los trabajadores que tienen una antigüedad mínima de 15 años tienen derecho a cobrar su prima de antigüedad, renuncien o los despidan. Pues sí tendría que hacerse este registro de este pasivo. Entonces se registraría a gastos. Obviamente no va a ser un gasto que sea deducible a menos que cumpla con las reservas para indemnizaciones y primas de antigüedad, con todo lo que marca la ley para la deducción de reservas